Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Periscopio, un Periscopio renovado. Nos venimos quejando del presupuesto universitario en todas las universitarias, pero tenemos una mesa redonda enorme nueva, que es la envidia de cuánto canal de streaming ande pululando por ahí, así que por el momento la tenemos que vender, pero bueno, mientras tanto la vamos a usar nosotros o la podemos prestar, alquilar y todo ese tipo de cosas. Bueno, independientemente un poco de esta situación efectivamente nueva que estamos viviendo hoy, la idea es conversar en un país que tiene mucho movimiento, muchas novedades, en algunas cosas raras, en otras cosas desopilantes, en otras cosas angustiantes. Hay todas las sensaciones, parece intensamente dos, todas las sensaciones que se generan, pero efectivamente tenemos que tener un espacio también para conversar sobre algunas cuestiones. Y en Periscopio siempre intentamos conversar de algunas cuestiones, también no tanto sobre las noticias, un poco de la actualidad, pero dando lugar también a poder cambiar algunas figuritas que por ahí en algunos medios de comunicación no aparecen. Así que estamos muy contentos de empezar este proceso este año 2024, este Periscopio con mesa nueva, con una apuesta nueva, con todo nuevo y con un equipo tremendo que tenemos aquí hoy con Gabriela, con Germán, con Julia, con Pía, que vamos a intentar conversar, no sé si esclarecer algo o por lo menos buscar una vuelta nueva de tuerca sobre las cosas que efectivamente ocurren. Espero que nos acompañen, que la pasemos bien. Y bueno, y este año, o por lo menos estos últimos 15 días, pasaron una cantidad de cosas impresionantes. Ustedes también, ¿no? Bien. ¿Están todos bien? Estamos mejor imposible. ¿Están listos para empezar este viaje? Listos. Bueno, este viaje arranca con lo que pasó en los últimos 15 días, que no fueron pocas cosas. Cada 15 días pasan muchas cosas. ¿Vos decís que está bueno recordarlas? Y yo, a veces sí, a veces no, pero bueno, vamos a tener que hacer el intento. Así que vamos con una síntesis de la semana y vamos a conversar un poquito acerca de esto. A ver. Ahí está, y avanza el otro carro delante, avanza. Llegaron los efectivos de uniforme, ahí se llevan detenidos. Hay que tener en cuenta que muchos están identificados. Ninguno está Con las identificado. cámaras de seguridad de la zona. El nombre de mi hija es Camila, es estudiante de la USAM. ¿Cuántos años tiene? 33. Libertad a los y los detenidos de la ley Bases y cese de persecuciones. Liberan a 11 de los 16 detenidos que quedan alojados en cárceles federales. Nos vamos a Plaza de Mayo, allí estuvieron las abuelas y también las madres de Plaza de Mayo. En el marco del recorte a las políticas de memoria, este jueves se realizó una convocatoria. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo marcharon para defensa de los derechos humanos de Argentina ante los despidos y ajustes que el gobierno de Javier Milei ha tomado contra las oficinas del Estado que garantizan derechos. Matar a Cristina. Matar a Cristina. Ustedes querían matar a Cristina. Corrección. Yo la quería matar y ella quería que muera. Evidentemente el desarrollo económico y el desarrollo educativo van de la mano. De la misma forma que la decadencia económica necesariamente arrastra consigo la decadencia educativa. Tras la asunción de la nueva cúpula militar, las unidades del ejército se están replegando de la Plaza Murillo. En plena crisis política, Arce convocó de urgencia a su gabinete y llamó a la población a defender la democracia. Va con la banda a todos lados, ¿no? Sí. Sí. Invitamos a todas las autoridades presentes y señores gobernadores a ubicarse junto al señor presidente de la Nación. Y el presidente y la señora vicepresidente. No, esta imagen. Desde este instante, saludando al público presente. Bueno. Sale el rojo, parece. Todo lo que pasó en estos últimos días. 15 días de estos la 15 ley días. base, ¿sí? Estos 15 días. No puede ser. 15 días. ¿Sí? Impresionante. ¿Cuáles son los temas que más los han convocado o les ha llamado más la atención en estos últimos 15 días? ¿Quién quiere arrancar? Contar el tema que les ha llamado más efectivamente la atención. Sí, lo de las detenciones, la ley bases, lo del otro día con el tanque, ¿no? Rambito Rambón, toda esta cosa. Sí. No, a mí me parece que lo de las detenciones es una novedad, creo. El tema de cómo en el marco de una protesta, digamos, y casi 30 personas fueron, 33 personas quedaron detenidas.
La propia jueza interviniente después dijo que no había elementos para precisar que ninguna de esas personas hubiese estado cerca de ninguno de los disturbios que se le imputaba. Me parece que esa es una novedad, que se los haya acusado de delitos tan fuertes como sedición. Hay muchas novedades. No sé si es una virtud del gobierno, si es algo que es deliberado, pero es algo de ir rompiendo todo, ir atacando, discutiendo varios de los consensos que se fueron construyendo en 40 años de democracia. Y me parece que es una novedad. Acusar de sedición a personas que están protestando sin ninguna evidencia vinculada a nada de los delitos que se le imputan, me parece que me pareció impresionante que haya sido hace tan poco tiempo, porque pasaron muchísimas cosas. Por eso digo, ahí hay algo del gobierno de innovar todo el tiempo sobre muchos aspectos a la vez, pero esto de esas denuncias y en ese momento particularmente que haya habido estudiantes que hayan estado detenidas, me pareció muy fuerte. También, ¿no? Porque, digo, para los que somos más grandes nos puede llamar un poco menos la atención lo que hemos vivido en los 90 o tiempos anteriores, pero hay un montón de personas, diría un sub 40, que realmente todo esto es como muy, muy llamativo, no sé. Sí, pero me parece que más allá porque me gusta que aparezca la idea de perplejidad, pero también es un buen estado de decir, bueno, un poco perplejos y perplejas estamos, no terminamos de entender qué pasa, no hay por qué rápidamente entender algo que tiene una violencia de puesta en curso que es muy grande, porque todos esos hechos que vemos como hechos diferenciados y separados, en realidad me parece que componen un mismo tejido, un mismo tipo de intervención, ¿no? Cuando Germán decías ahora lo de la protesta, el derecho a la protesta es un derecho central de la democracia, pero al mismo tiempo en Argentina siempre estuvo atado, en el 83, y estuvo atado después del 2003, a la idea de que la búsqueda de memoria, verdad y justicia hacia el pasado era correlativa a la no criminalización de la protesta social en el presente. Sí. Entonces, el movimiento a subirse arriba de un tanque, en un desfile que además desfilar, en algún momento estaban por ahí cerca y pasaron Falcons de la época de la dictadura, aplaudidos por... Festejados también, por tuiteros pagos por el gobierno. Exactamente. Hay algo de amenaza, ¿no? En todas esas imágenes juntas. No es una intervención sobre el pasado, es estrictamente una intervención sobre el presente que dice lo mismo que las detenciones, ¿no? Pero ahí también vos decías una cosa, perdóname, no es solo sub 40, digo, esto de acusar de sedición y el modo en que se intervino sobre la protesta, más allá de los infiltrados no son algo novedoso, la detención, la represión obviamente no es algo novedoso, pero la idea de denunciar por delitos tan graves a manifestantes que no tenían absolutamente nada que ver con nada de lo que con los hechos más violentos que se vieron ahí, que habría que ver quién los produjo, como la quema de un automóvil de una cadena de noticias. Digo, ¿eso no es algo novedoso? Es que sí, yo creo que es novedoso y me parece que es cada vez más claro, y a medida que se van liberando quienes quedaban detenidos y detenidas, esto se hace más evidente, que esa distancia entre lo que estaban haciendo supuestamente en ese momento y la detención es cada vez más grande. Te pueden agarrar a 20 cuadras de una protesta aun si no estabas participando. Claro. Con lo cual, la amenaza es gigantesca en relación con cualquier manifestación en la calle, pero solo por el hecho de estar en la calle. Sí. No, y queda claro que el intento, tanto por la forma en que se dio la represión como por la acusación, y vos decías, Germán, sedición, y yo pensaba también en el uso un poco banal y muy político que se hizo del término terrorismo, ¿vieron? Sí. Que tiene una historia muy grande y muy terrible en nuestro país. Entonces todo eso va en el sentido de tratar de cercenar el derecho a la protesta, que vos decías un derecho central. Yo el otro día le escuchaba a Dora Barrancos decir, a Graciana. Decir, es un derecho fundamental porque basa la democracia, ¿no? Y sin entrar en este juego que nos quieren hacer entrar de ponderar derechos, que si el derecho a la protesta o el derecho a la circulación, bueno, pensar que es el basamento de nuestras instituciones democráticas me parece muy importante a la hora
Cuando yo decía lo de perplejidad, también me llamaba la atención el término de que efectivamente no escuché yo, por lo menos yo, grandes discursos, quizás algunos tuiteros sí, diciendo bien presos están esos 30. Era medio bizarro también todo ese accionar. Un poco lo vinculo también a lo del 10 de julio, lo del 9 de julio, perdón, con la no, esa cosa medio como que están en serio, como Milei y Villarruel como Rambito y Rambón, en un escenario que, si bien había gente contenta, pero tampoco era masivo, era más gente que desfilaba que los que miraban al desfile, me da la sensación a mí, no era tampoco una cosa, muy lejos está de lo que puede pasar el domingo si se gana la Copa América, a eso me refiero. Sí, yo igual yo sí creo que hubo gente festejando a esa gente presa, creo que hubo además formadores de opinión en los medios de comunicación tradicionales festejando a esa gente presa, pero además lo que para mí es muy grave es que una vez que aparecen los informes judiciales de que esas personas estaban a 20 cuadras, que no tenían nada que ver, que el operativo de seguridad fue a todas luces un desastre, que no pase nada, que no tenga ningún costo político, que no haya una dirigencia capaz de cobrarle un costo político al Poder Ejecutivo que por lo menos hizo un operativo de seguridad que fue un desastre, porque metió un montón de gente presa que no tenía nada que ver. Hay que ver si fue un desastre, o era efectivamente obvio, lo que iban a hacer. Por eso digo por lo menos. Asegurar una cantidad de detenciones arbitrarias que lo que generan es yo creo que fue un clima de amenaza sobre toda la población. Por eso no fue un desastre. Claro. Es otro, porque no es el objeto. Es un desastre si lo pensás desde la institucionalidad democrática, de por qué habría que ponerle cotos a una protesta. Pero me parece que el modo que se construye gobernabilidad hoy no es ese, no es el de las instituciones. Es producir un cierto tipo de escenas que al ponerse en el estado de show generan efectos sobre la subjetividad, el modo que se replican, funcionan, existen en las redes. Por eso no les importa tanto que no haya masividad, no haya un pueblo festejando el desfile militar. Les interesa esas imágenes, les interesa incluso el momento farsesco de esas imágenes que cultivan el propio gobierno, y le interesa también cómo eso resuena después en otra escena, que es una escena estrictamente digital y mediática. Igual yo entiendo a lo que iba Germán. A mí también me faltan como esas voces de esos discursos republicanos que antaño se rasgaban las vestiduras con la lesión institucional. ¿Cómo puede ser que no levanten la voz en este momento? Claro. Yo lo que quiero decir, por supuesto, yo creo que es deliberado y que está hecho para provocar miedo. Lo que digo es que los propios términos del gobierno, si eso hubiese sido un intento de golpe de Estado, no pudieron detener a nadie vinculado, no pudieron generar ninguna prueba. Entonces, en los propios términos del gobierno fue un desastre, los términos que son de puesta en escena, como decís vos, y ahí es donde nadie en los medios de comunicación, nadie en la dirigencia, ellos no pagan un costo por eso. Digamos que yo creo que aún no. Es cierto, pero por ahora no. Y en ese sentido hay una novedad ahí, digamos. No sé si es lo que tiene que ver con es un gobierno tan disruptivo, tan novedoso en sus formas, en sus medidas, en su violencia, que por eso no paga un costo y está toda la sociedad medio en shock, o no sé con qué tiene que ver. Pero yo vuelvo a hacer el mismo punto. En general, cuando una manifestación popular es infiltrada para generar un desmán, se hace con un poco mayor de profesionalidad. Digo, ¿qué quiero decir? O sea, no agarrás a un pibe que vende empanadas a 25 cuadras, que es obvio que más allá que paguen el costo, que no paguen el costo. Es como muy berreta, ¿no? Es que a mí me parece que incluso las personas infiltradas no tenían el propósito de generar ahí un desmán, sino de generar una imagen. Eso. Lo que hacía falta era una imagen, la imagen del desmán, que pudiera circular de cierto modo, y unas detenciones suficientemente arbitrarias como para meternos miedo a todos. Claro, al revés. Aunque estés vendiendo empanadas, vas a poder ir preso. Aunque estés vendiendo empanadas a 20 cuadras, podés ir preso también. Para mí el día que como dice Pía, un montaje, es una puesta en escena que está hecha de partes a las que les queremos buscar una racionalidad en simultáneo y que no parece funcionar así. Cada una de esas partes permiten después que políticos, políticas republicanísimos indignados digan, ¿no ven que están incendiando autos? Sí. ¿Sí? Y que entonces, frente a todo eso, quede anulado cualquier discurso posible.
Sí, la pregunta igual me parece que es a lo que traen ustedes, si esas voces republicanas, de periodistas, constitucionalistas, académicos, políticos, representantes, realmente están callados por una razón de que no están comprendiendo la gravedad de la escena, o porque participan de algún modo en un acuerdo más general sobre el rumbo de transformación económica y social que está encarando el mileísmo. Entonces, el gobierno encargaría el costado más absurdo, más revulsivo, más objetable, pero de fondo comparten, ¿no? La sensación que uno tiene comparte de lo que pasa con Juntos por el Cambio y con el radicalismo, ¿no? Que es de fondo, cuando dicen, no, es inaceptable lo que es este hombre, qué sé yo, pero de fondo aceptamos todo. Bueno, pero eso pasa en cualquier proceso político. No, si vos más o menos estás de acuerdo con el camino. Pero eso está callando a muchos académicos. Pero para mí la novedad, yo coincido con lo segundo que dice Pía, es que acá es una clase política que es suicida, porque el proyecto de Milei es un proyecto de Estado fallido. Claro. O sea, acá se lleva puesto a esa propia clase dirigente. Me parece que hay algo que no están pudiendo ver. Porque si Milei es exitoso, que no sé qué querría decir, o sea, si Milei, porque exitoso, la palabra exitoso la tacho, digamos, la editamos. Si Milei es consecuente con todo lo que dice, Argentina va camino a una disolución, que me parece que eso es una novedad en relación a otros proyectos liberales o conservadores, o lo que encarna el propio PRO. No es un proyecto liberal como eran los de antes, es un proyecto de disolución nacional, es algo totalmente nuevo. Y si él va a fondo, y al apoyarlo todos van a fondo, es un suicidio colectivo. Me parece que ahí hay una novedad y hay algo raro que yo no logro tampoco comprender. Pero ahí vos pensás que la oposición dice, banca eso, o parte de la oposición, o que también está haciendo cálculos en el post-mileísmo, de decir, bueno, ¿qué es lo que queda? Como, digamos, del otro lado. ¿Viste? Se reclama, bueno, pero la oposición no se queja de lo que se hace. Ahí vos tenés una doble postura. Él te dice, bueno, que se estrole solo, se den la pera, o que se den la pera y vemos, o los 14 paros de Alfonsín fue por culpa de la CGT. Digo, ahí vos tenés una diferenciación política. Supongo que del otro lado vos también debes tener ahí una opción política de decir, bueno, no, vamos a construir un post-mileísmo donde nosotros podamos ahí volver a reconstruir nuestro espacio de poder. No sé. No lo sé. No sé, eso es un cálculo demasiado difícil. O sea, no sé qué están pensando ellos. Lo que me parece es que es un cálculo demasiado difícil de mesurar, porque efectivamente el proyecto tiene una radicalidad que la cuestión es con qué se van a quedar, ¿no? Con qué se van a encontrar. ¿Cuán radical ven el proyecto en términos reales? Radical, explica en qué sentido. El cambio de raíz. Hay una radicalidad a veces en lo discursivo y una realidad en la radicalidad efectivamente en la práctica. Hoy por hoy uno puede decir, efectivamente hubo cambios en ciertas condiciones, sobre todo las laborales, los salarios, la inflación que creció, en fin, una cantidad de cuestiones. Ahora, también es cierto que sacar la ley bases le costó un montón al gobierno, la saca raspando, digamos, tampoco es que está tan bien como estaba Macri los 6 meses. No, pero la ley la saca. Sí. La ley la saca y es una ley que condena en muchos aspectos y que reduce los márgenes de gobernabilidad de los presidentes que vengan de acá en adelante, y que es la primera en 6 meses que saca, en un contexto donde además está detonando, digamos, todas las dimensiones económicas posibles, y de verdad que con un carácter, me parece, después entiendo que hay un bloque sobre economía, pero un carácter difícilmente reversible en muchos aspectos. Y entonces, bueno, vos decís ese cálculo de la dirigencia, la verdad que yo no sé qué racionalidad tiene, pero hay muchas, digamos, medidas que se están tomando que me parece que pueden tener consecuencias difícilmente reversibles. ¿Qué cosas concretas vos ves como reversibles? ¿O ven ustedes como irreversibles ahora que no pueden ser revisables con otra ley? No, yo creo que nada hay irreversible. Estoy segura, ¿no? En todo caso, después cuando hablemos de economía, me parece que ahí sí estamos en un plano que es qué pasa si efectivamente ese régimen de grandes inversiones se establece y vamos a tener décadas de ataduras, de imposibilidad de revisión de ciertas situaciones. No digo que sea irreversible, lo que sí creo que la radicalidad no está solo. Me parece que hay que preguntarse también en cuál es el proyecto que están sosteniendo y contra qué tipo de transformaciones o estilos de vida o modos de existencia están yendo. Porque me parece que ahí, no porque vayan a triunfar,
sino qué es lo que están intentando. Y a mí me parece que hay algo de rejerarquización, de vuelta a poner la sociedad sobre unos cauces muy tradicionales, muy conservadores, que es lo que los lleva a tener a los transfeminismos y a los feminismos como el objeto más directo del ataque y el enemigo directo, que me parece que tiene que ver con esta afirmación de que es posible volver a reconstituir la sociedad argentina sobre un molde que ni siquiera es el de hace 2 décadas, es más tradicional, más antiguo, más conservador, ¿no? Sí, no, y ahí la imagen del tanque, ¿no? Del desfile militar y de ellos subidos al tanque. A mí me parece que la estaríamos pifiando si solo miramos esas reformas que quedan plasmadas en una ley. Me parece que hay que mirarlo de conjunto y en eso yo lo veo bastante radical y bastante ambicioso en cuanto a esto que estábamos diciendo de ir sobre los basamentos de nuestros acuerdos democráticos, ¿no? Que incluyen los derechos humanos, que incluyen los de género, bueno. Sí. No, yo pensaba 2 cosas. Una, que el hiperconservadurismo en algunos áreas de la vida social y del debate en la Argentina pega la vuelta y se vuelve muy radical hoy. Hoy, sacar al ejército a la calle o decir ciertas cosas en relación con los feminismos, etcétera, se volvió un símbolo de una posición muy radical, que va en contra de un supuesto statu quo que amordazaba, que no permitía hablar de ciertas maneras, claro, etcétera. Y la otra cosa en relación con lo irreversible, pensaba, quizás un vicio de profesión, que hay una cosa irreversible que va a ocurrir y que está ocurriendo, y es el efecto sobre una generación, claro, entera, que son los niños, las niñas, los adolescentes, que están padeciendo esta situación. Hay efectos que son irreversibles, hay políticas infanticidas. La política de no distribución de alimento, sumado a la duplicación del indicador de indigencia y de indigencia que especialmente afecta a la población infantil, es una política infanticida. Y eso es irreversible. Y además yo quería... Bueno, en la ciencia también hay muchos efectos que rompen cuestiones que después son difícilmente reversibles también. Pero, y volviendo a esto del proyecto conservador, Pia decía volver años atrás, Julia decía el Consejo Democrático, yo creo que ni siquiera es volver años, porque ellos reivindican a Roca, pero Roca, digamos, es el que federaliza la Ciudad de Buenos Aires y hay una discusión sobre la federalización del puerto, y ellos es pre-roquismo, es pre-siglo XIX muchas de las cosas, por eso para mí es de disolución nacional. Digamos, cuando Milei dice todo impuesto es un robo, es anterior, no tiene antecedentes ni en Roca, ni Alberdi, ni en ningún pasado conservador. No hay que esperar que nadie haga un esfuerzo por ningún otro, por nada. Y cuando el senador chaqueño dice, si tenés más de tantos hijos los podés vender, no es joda. Digamos, cuando Milei reivindica a Rothbard, que dice que los padres podemos, y madres, él dice padres, podemos vender a nuestros hijos e hijas, no lo dicen joda, Milei no lo dicen joda, el senador no lo dicen joda, y el proyecto es un proyecto pre-Roca. Ellos reivindican a Roca, pero no tiene antecedentes, me parece a mí, en la historia conservadora de Argentina. Lo que pasa es que a mí una cosa que me llama la atención es que a veces nosotros estamos caracterizando a Milei como si estuviera en campaña o en los primeros 2 meses de gobierno. Entonces, ¿qué quiero decir? Decimos, bueno, el impuesto es un robo, pim, pam, pum, y el mes que viene va a haber gente que va a cobrar menos porque le subieron el impuesto a la ganancia, 1 millón de personas. Digo, ¿qué quiero decir? Después está la realidad que demuestra que no necesariamente eso que se decía en algún momento ocurre. O sea, se convierte en una cosa, de alguna manera, me parece, a lo mejor, un tanto farsesca. ¿Sí? En ese sentido, hubo militares que salen a decir que nunca pasó que tuvieran militares 50% bajo la línea de pobreza. Entonces, se ven dar esas situaciones que son muy difíciles de sostener, salvo en una situación casi ilusoria. Y yo no sé esto cuándo entra en contradicción con que los militares te van a bancar sin presupuesto, por ejemplo. Porque en definitiva, las universidades tienen presupuesto, las Fuerzas Armadas también tienen el mismo problema que las universidades. Ayer se los duplicaron. Bueno, y a las después del desfile. Está bien, pero tuviste una inflación del 300%. Digo, ahí va a salir un pinazo de las Fuerzas Armadas y decir, está bien, pero no me alcanza
como no me alcanzaba el aumento de Tenemos tarea, Germán, para No sé, ¿viste? Andá a saber. No sé cómo lo... Es que por ahí el tema es esos efectos reales, ¿no? De las políticas reales que se van implementando, si encuentran un lugar en el que se puedan articular y volverse discurso y La volverse pregunta relato. política por excelencia. Claro, porque en verdad, incluso más allá todavía de la institucionalidad de una oposición política, si es que se pudiera reconstruir, el relato que están construyendo, con todos sus simbolismos, incluso disparatados, porque habla de Roca y por supuesto se ubica más atrás, presenta un plan de alfabetización trazando una línea directa entre Sarmiento y él, y dice además, la Argentina fue el primer país en la historia de la humanidad en erradicar el analfabetismo. Sí. Ah, en la historia de la humanidad no había escuchado eso. Falso de toda falsedad, pero le permite instalar la idea de que tenemos por delante un problema que es propio del siglo XIX, que la generación del 80 resolvió en el siglo XIX, todo eso comunica, y que entonces él por primera vez dice, voy a mirar de frente el problema que nadie quiso agarrar, incluso deja caer, porque quizá conviene más administrar universidades que hablar del analfabetismo. Entonces, que él ahora se va a ocupar del analfabetismo, cuando es un asunto erradicado en la Argentina desde el censo de 1990, recién ahí. La UNESCO dice, por debajo del 5% de la tasa de analfabetismo se considera erradicado. Recién el censo del 90 dice 4 y pico. Pero estás frente a un problema que no existe, lo instala, lo ubica en el siglo XIX, dice todo el siglo XX fue puro deterioro y yo ahora lo voy a resolver. El mismo gobierno que discontinuó la entrega de libros y computadoras en las escuelas, que es el principal soporte para el desarrollo de capacidad de lectura y escritura. El mismo gobierno que no distribuye alimentos dice, cuando presenta el plan de alfabetización, si un niño no come no puede estudiar y si un niño estudia, no estudia no puede progresar. El mismo gobierno que baja como primera medida nominalmente el salario de los docentes porque le saca el FONID, decía Petovelo en San Juan cuando presentaron eso, queridos docentes, todo depende de ustedes. Entonces, en ese disparate, es tal el disparate, que no podemos rearmarlo y armar, o como especularmente, una respuesta a eso. A mí me parece que lo que vos estás diciendo, para mí la palabra es terraplanismo. Me entusiasmé mucho, ¿no? No, pero estuve muy bien. Yo me entusiasmé también. Los picos de clics. Salió un poco del tono. Lo que me queda claro es que lo farsesco no tiene que sacarnos la atención y eliminar, digamos, el análisis serio sobre eso, ¿no? Sí. Es que para mí hay una cosa de terraplanismo que es algo de época, que vos lo comentabas en ocasión, yo lo veo cuando hablan de economía. Ellos tienen la capacidad de decir dos proposiciones que no tengan ningún conector lógico y que cualquier persona con internet pueda chequear que son falsas. Y las dicen. Entonces dicen martes, asado, lluvia, y vos te das cuenta que hoy es jueves, que estás comiendo ravioles, pero el tipo lo dice. Y les ponen un montón de likes. Y entonces ahí yo le quiero prestar a Pía. Yo no soy psicóloga, soy socióloga. No, pero Pía o a Julia, digamos, pero hay algo de época nuevo. O sea, que un dirigente o un grupo de dirigentes puedan hacer esa doble cuestión, ¿no? La falsedad de cada cosa que dicen, pero no una falsedad de algo sumamente complejo. La teoría de relatividad, el tiempo se doble, vos decís, no sé, pero digo, alfabetización, las definiciones de la UNESCO, yo digo déficit fiscal, el portal del Fondo Monetario Internacional, cualquier persona con internet se mete en internet y chequea que lo que te está diciendo el tipo es literalmente mentira y que una cosa, no, más o menos, ¿por qué? No, porque creo que ahí en internet tenemos un temita para ver, o el tema de cómo funciona la información en las redes, y también la tendencia a que buscas consejos confirmatorios. Entonces, también lo que nosotros llamamos, buscar en internet o buscar algún conjunto de datos, para otras personas es ver qué dice fulanito del cual sos seguidora. Y ahí es probable que ese del cual sos seguidora
tenga una interpretación sobre ese discurso falaz al que considera verdadero. Yo siempre me acuerdo, la primera vez que tuve esta impresión, había venido una amiga de Suecia, apenas terminaba la pandemia, se tomó un taxi para ir a casa y cuando llega abrumada, porque el taxista le dijo, no, lo de la pandemia fue toda una mentira, porque la decidieron los gobiernos socialistas del mundo. Upa. Y mi amiga le dijo, ¿qué gobierno socialista? Todos. Me tomé un taxi a los 80. Todos son gobiernos socialistas. Era el DeLorean. Estaban todos ahí, los gobiernos socialistas, y cuando a mi amiga le dice, pero, a ver, ¿de dónde sacó los datos? ¿Qué sé yo? Este hombre le dijo, por WhatsApp. Claro. Y le podía mostrar a ella muchos elementos que le habían llegado a su teléfono de esta visión terraplanista y hay sobre una la discusión pandemia, ahí que se dio en las redes. Entonces ahí tenemos una nueva el modo parámetro concebido yo de creo saber, que ya no es verdadero o falso. No, claro. Porque para designar algo como falso tiene que haber sido construido con la forma de una proposición verdadera. Claro, esto no. Es disparate. Entonces, frente a eso, no sabemos qué decir, porque tampoco puedes decir es falso, es cualquier cosa. Durante mucho tiempo nosotros trabajamos, ¿sabes para qué? Para la democratización de las opiniones. Queríamos que todo el mundo opine, ¿sí? Sobre las cosas, queríamos que todo el mundo dijera lo que quería decir. Somos la voz de los sin voz. Somos la voz de los sin voz, radios comunitarias, qué sé yo. Pero parece que nos fuimos de rosca en el sentido... En el digo que cualquiera dice cualquier cosa. Aire, ¿no? Sí, está diciendo cualquier cosa y sale al aire, efectivamente. No, al aire no, es un streaming, no sale más al aire. Pero lo que quiero decir es, entonces, si yo opino esto, yo opino que la educación argentina no existe, que el alfabetismo es del 70%, te digo, Gabriela Dicker. Sí. Te digo. ¿Podés decir? ¿Y vos qué me decís frente a eso? No, es el 2,7 medido por la UNESCO. Digo, para mí es la UNESCO. No, la UNESCO es socialista. Porque la respuesta es eso. La UNESCO es socialista. Colectivista. No, y además el 70% te lo digo yo porque es lo que yo percibo. Por las dudas es el 0,9. Claro, pero está bien. Me voy aprendiendo algo. Pero es verdad, yo siempre trato de usar falacia de autoridad incuestionable, ¿no? Datos del Fondo Monetario Internacional que muestran que 113 países tienen déficit todos los años hace 20. Sí. Entonces el tipo te dice déficit de inflación y yo digo Fondo Monetario. Pero claro, el tipo capaz que te dice el Fondo Monetario Socialista. Claro. ¿Quién fue el foro de Davos? Y le dijo a, no sé, a Alemania que era comunista. Y capaz que pasa. Es interesante de pensar, es que estamos en una universidad, nos dedicamos a la vida, al trabajo universitario, en un momento en el que desde hace muchos años ya sabemos, están estalladas las figuras de autoridad, las fuentes de autoridad, pero estamos ya en un momento en el que ningún dato vale nada, todo dato puede tener su contrario, toda proposición puede ser derribada con otra que no es equivalente. Y creo que estamos en problemas en términos del tipo de conocimiento que producimos y cómo intervenimos en esos debates. ¿De qué manera, con el tipo de cosas que hacemos nosotros, podemos intervenir en esos debates? Con periscopio. Te agrego algo, ¿no? Porque acá surgió claramente la crisis de autoridad, y me parece que va por ahí. Claro. Pero también hay, como en ese momento, digamos, con los medios, con los medios de comunicación y de difusión, con la crisis de autoridad, una especie de certeza social de que hay una gente que está dominándolos, que está ejerciendo una dominación en la vida, ¿no? Terraplanismo y conspiración. Bueno, ¿por qué prende tanto las ideas conspiranoicas, ¿no? Porque no, como que socialmente no sabemos, lo hago en un colectivo, dónde ubicar esa dominación. Entonces, se ubica en, bueno, te están mintiendo, lo que te dijeron, que la Tierra es esférica, te estuvieron mintiendo todo este tiempo, ¿no? Entonces, y eso prende ahí, me parece, hace carne ahí, en donde hay un hecho que no podemos dejar de reconocer todos, que es que hay un ejercicio del poder sobre nuestras vidas, pero tampoco podemos ubicar. Está bien eso, porque solo eso explica, por ejemplo, cosas como gente desde el balcón de un departamentito, de un ambiente que probablemente alquilara, salía a hacer el cacerolazo para defender a Vicentín. Sí, o por ejemplo, digo... esa confusión sobre quién es el que está ejerciendo esta dominación sobre ustedes la que son madres, las que han sido madres aquí,
se les perdió alguna vez el hijo. Y lo primero que pensaron no fue que fue sometido a una red de trata. ¿Qué quiero decir? Los que salieron a buscarlo, al pibe, buscaron las alternativas, llamaron a la policía, gritaron, ¿sí? Yo creo que la cuestión más conspirativa, y no digo que el caso de Loan no lo sea, lo que quiero decir es que no puede ser lo primero que uno sospecha. Lo que más me llama la atención es cómo todo se convierte en una especie de ficcionalización para lo conspirativo y para encontrar respuestas raras, a veces a problemas que son raros y a veces que son sencillos. ¿Sí? Es decir, ¿por qué uno piensa primero en lo más tremendo? Y eso lo hago yo cuando dije recién, bueno, en una parte de la oposición que puede estar pensando esto, y ustedes me dijeron, bueno, no sé qué están pensando, ¿sí? ¿Por qué yo puedo pensarlo? Digo, porque también... Bueno, o lo de Cristina, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado. Y prácticamente, inmediatamente después de que gatillaran sobre su cabeza, estaban las teorías... más extravagantes. Más extravagantes, de que fue todo un set, de que no era cierto. Lo de Nisman también, o sea, en general en casi todos los casos se inventan. Ese me parece que era un... Bueno, es otra cosa, me parece que entra decís que lo mataron. No, por favor, el tema. Yo lo que... No, pero lo que quiero decir no me quiero ir ahí, está muy... No, digo, la fantasía que construimos, a eso me refiero. Yo igual, de verdad que no, sobre esto que decís, hay muchas cosas que se me escapan, pero sí hay un punto que para mí es importante, y de por qué el ataque también a las universidades, digamos, ¿no? Porque yo ahí sí creo que, digamos, la idea del adoctrinamiento, el ataque tan fuerte, el recorte presupuestario, hay un tipo de conocimiento que se construye de otra manera, que se valida de otra manera, y eso es un freno, digamos, puede ser un freno fuerte, puede ser un freno débil, pero es una institución federal que, digamos, con presencia en todo el territorio de la nación y que tiene mucho tiempo construyendo pensamientos de otra manera, y me parece que no es casual ahí el ataque a la universidad. Y también porque ese conocimiento también se construye en una copresencia, ¿no? Que me parece que todo esto que estamos conversando también implica un tipo de relación con el discurso, con la imagen, con los enunciados, que vienen de otra socialidad, que no es el modo en que existe un aula, ¿no? O que existe una institución universitaria que tiene su corazón en el encuentro entre discursos y heterogeneidades distintas, muy plural, muy conflictiva, pero donde dirimís ahí el conflicto más allá de la autoridad, ¿no? Entonces, me parece que eso también es objeto de un ataque. Sí. ¿No? Sí, porque además si vos te juntás con alguien y decís, che, ¿cómo resolvemos este problema? Probablemente, ¿y cómo lo resolverías vos? Y por ahí se nos ocurren cosas menos descabelladas. Claro. Bueno, ustedes saben que una de las cosas, hemos hablado acá de estas cuestiones, pero una de las cosas que incluso, que también que muchos intentan despegarse, a mí me llama mucho la atención, tantos economistas neoliberales o liberales tratando de despegarse de las políticas del gobierno y los resultados que se van dando del gobierno. Hoy por hoy los mayores críticos a este gobierno no son precisamente los kirchneristas, no son precisamente la izquierda, sino quizás muchos liberales, no liberales, que están diciendo esto no pareciera que no estaría funcionando. Así que vamos a entrar en una charla un poquito más sobre términos más económicos. Vamos a aprovechar que está Germán con nosotros, compartiendo caramelos, por supuesto, como le gusta hacer, haciendo ruido. Pasa un chivo de caramelo de madera. Pero tenemos un tape 2 hablando de cuestiones económicas, así que lo vamos a compartir ahora en momentos nada más y seguimos conversando sobre esta cuestión, la cuestión de la política y la economía, que aparece a veces todo junto, a veces parece separado y a veces uno lo ve como una cuestión técnica. Vamos. Se cierra la votación. 147 votos afirmativos, 107 votos negativos y 2 abstenciones. Mirá, quedó así. Quedó Enarsa, Intercargo, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. Entonces, hay casi 1 millón de asalariados que vuelven a pagar impuesto a las ganancias. El gobierno de Milei quiere atraer capitales en el país a través del régimen de incentivo a las grandes inversiones o RIGI, que se ha convertido en una de las medidas más polémicas del paquete. Este es el índice
al que le fue tan mal en esta medición a la Argentina. El índice Gini, que es un índice que mide la desigualdad salarial en todo el mundo, se utiliza en todos los países. Llegó Federico Sturzenegger de manera oficial al gobierno. Ahora sí, se hizo esperar, ¿no? Y la verdad que preocupa y mucho la caída en la actividad económica. 5,1%. Y está garantizado el rumbo que estamos tomando. No vamos a devaluar, no nos vamos a correr de lo que anunció el ministro Caputo y lo que en definitiva venimos anunciando todos. No estaría. Yo creo que hay un funcionario que es el más irritante por sobre todos y que en algún momento. No sé, piénselo usted. Podemos decirle a quienes están escuchando que hagan. Yo creo que si hay un consenso en la Argentina, un consenso en Argentina es con respecto a quién es el funcionario más irritante. No lo vamos a mencionar en este caso, sí, pero ocupa un lugar muy importante. La cuestión de la economía, y seguramente. Quizás en esta parte, Germán, en su carácter de economista, tenga mayor participación. Pero también yo no soy economista, agradezco. Tengo algo que. Me dedico a la economía política, pero de grado soy politólogo. Sos politólogo. Listo. Bueno, pero hablas de economía habitualmente, sabés cuándo hay que comprar dólares, ¿no? Eso sí. Bueno, eso lo saben muchos. Claro, siempre. Bueno, pero tenemos algunas dudas todos. No sabemos bien, esto que hablamos antes de ir al bloque que hay muchos economistas liberales, neoliberales, Cavallo, Pim, Giacomini, que le dicen que esto que está haciendo no funciona. Yo supongo, porque obviamente estamos en un gobierno liberal y los resultados de esto van a ser los resultados de un gobierno absolutamente liberal y que se autodefine como liberal, se autopercibe como liberal y bueno, y los resultados serán los de un gobierno liberal sin duda. ¿Vos cómo la ves eso? Ahí en el informe había varias cosas que comentar. No sé por dónde empezar. Yo lo que creo por ahí para ordenar un poco es que el plan económico del gobierno, vos decís las críticas que le hacen los economistas liberales, yo creo que no hay un plan económico que no sea provocar una bruta recesión que no tiene antecedentes inmediatos o mediatos en la historia económica argentina. O sea, la recesión que estamos atravesando es comparable a la del 2001-2002, a la pandemia o de una catástrofe, pero no viene ni de una catástrofe ni viene de años recesivos como fue la convertibilidad. O sea, este año teníamos pronosticado por el Fondo Monetario Internacional, que no es socialista ni colectivista, un año de crecimiento, una mejora en la cosecha, mejoras climáticas, y estamos en una de las peores recesiones que recuerden los últimos años. Es algo deliberado, producto de la devaluación de diciembre, la fortísima devaluación de diciembre, en un contexto de congelamiento de salarios y de subejecución de todas las partidas presupuestarias posibles, entre ellas la de alimentos, pero yo el otro día hacía las cuentas, la subejecución del Ministerio de Capital Humano es 50% superior al déficit y ahí hay en universidades ejecución de infraestructura cero, planes de alimentos cero, planes de construcción de jardines cero, todo eso es recesión. Nosotros tenemos el nivel de ventas, por ejemplo, en supermercados más bajo, desde que lo mide el INDEC en la serie que hace, más bajo que la pandemia, nunca se compró tampoco. Ahí en el informe pasaste el índice de Gini, que es el que mide la desigualdad individual, o sea, 0 a 1, es el nivel. Nunca estuvimos tan desiguales en los últimos 17 años y pasó en muy poco tiempo. Y la pérdida del poder adquisitivo del 10% de menores ingresos interanual es aún mayor de la que fue en la pandemia. Es un impacto, bueno, hay una recesión que es, la caída en la industria es de 2 dígitos. Es como si hubiese caído un meteorito en alguna provincia argentina y hubiese destruido todo. Esa es una estrategia deliberada para bajar la inflación. Que así todo tampoco está tan baja la inflación. Digamos, tenemos el mejor registro de Milei es de 4,2% y ya este mes va a subir, y en la medida en que no pueda controlar el dólar, porque no va a poder controlar el dólar, no lo va a poder controlar, salvo que el RIGI sea exitoso, después si quieren hablamos de eso, en que entren por lo único que se entiende el RIGI desde el punto de vista de Milei, digamos, salvo que uno entre en algo conspiranoico, que es simplemente un cipayo que, perdón que lo diga coloquialmente, pero que viene a entregar los recursos naturales por convicción. Si hay algo que le puede dar gobernabilidad a Milei y el RIGI es que entren dólares en el corto plazo que le permitan mantener estable el dólar. Si eso no ocurre, el dólar no se va a poder sostener. Nosotros tenemos... esto es lo que hizo Menem en las privatizaciones. Claro, ese recurso. Milei en ese sentido es un menemismo acelerado, pero sin plan, porque Menem lo que tenía era mucha más cintura política. Claro. Digamos, la capacidad de articular detrás de las privatizaciones a los grupos económicos locales, a los capitales transnacionales que querían venir y a los bancos internacionales
que cambiaban sus bonos para poder comprar esas empresas. Había hecho todo un andamiaje de articulación política detrás de las privatizaciones. Milei es medio a la Bartola, el RIGI, y no sabemos bien si va a entrar algún dólar. Ya el primer semestre se liquidó la misma cantidad de dólares que el año pasado con sequía, o sea, es un desastre. Por eso el dólar paralelo en un mes subió casi 50% o en 2 meses 50%. Si Milei no puede controlar el dólar, esto va a reventar. Y en paralelo, y estoy hablando muy rápido y ya termino, pero en paralelo lo que está haciendo Milei es un brutal endeudamiento en pesos. Caputo es el genio de inventar deuda, digamos, ¿no? Nosotros tenemos amnesia, están Caputo, Sturzenegger, son genios en inventar deuda. El otro día en la conferencia de prensa esa en el Banco Central, que además nos olvidamos la independencia del Banco Central. Hicieron la conferencia de prensa el ministro de Economía, abrazados, se besaban, en ese sentido bien, pero anunciaron que le pasaba la deuda del Banco Central al Tesoro. ¿Qué quiere decir eso? Que cambiaban promesas de emisión, o sea, un banco tiene una deuda del Banco Central, el Banco Central le promete que va a emitir para pagarla. Cuando se la pasa al Tesoro, la cambia por promesa de ajuste, porque ya el Banco Central no emite. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Tesoro? Como no emite, ajustar. ¿A qué es equivalente el ajuste? Ahora en julio vencen 9 billones de pesos. Tendría que recortar toda la Secretaría de Educación 4 veces, todo el presupuesto anual 4 veces para pagar esas deudas si es que los bancos no renuevan. Es algo que no va a cerrar, no lo va a poder hacer. Por eso es que después de esa conferencia todos los indicadores le dieron mal. Porque cualquiera que... Porque ahí sí que no son terraplanistas. Los que hacen negocio, tienen un bono y le tienen que pagar, suman, restan y dicen, acá este no me va a pagar. Corriendo. Entonces, no hay plan económico, no hay ninguna consistencia, y salvo que entre algún dólar por algún lado, yo calculo que esto en términos estrictamente técnicos va a reventar, digamos, ¿no? Y ya sabemos cómo eso pasa, porque además las consecuencias sociales, no hay datos todavía oficiales de pobreza, pero la UNICEF publica una encuesta desde 2020, creo que es, a los hogares que tienen niños y niñas, y está dando que, no sé, el 80% de los hogares no le alcanzan los ingresos corrientes para comprar comida. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA dice que la pobreza subió entre fines de 2023 y principios de 2024, no sé, 10 puntos porcentuales. Ya estamos viviendo, y todavía no reventó, consecuencias en términos de pobreza y desigualdad que no habíamos vivido, creo yo, tan aceleradas ni en el 2001 ni en la pandemia, con lo cual es un escenario realmente... es un menemismo acelerado y a la Bartola, me parece. Pero hay dos indicadores que a mí me parecen como muy reveladores de este momento. Una es el índice Gini, que vendría a destrozar todos unidos ponemos el pecho para que el país salga adelante, porque lo que mide es desigualdad. Es decir, la pasamos mal para estar mejor. El índice Gini dice, no, la estás pasando mal vos. Otro la está pasando fenómeno. Porque si no el índice Gini no te daría eso, porque si mantenés el índice Gini no va como el culo a todos, fenómeno, pero no sería el caso. Así se hace. Y segunda cuestión, que también me resulta también como novedoso en términos que discursivamente se construyó durante muchos años, que el problema, o volvés a la cuestión de que efectivamente el problema, el avance de la inflación, que está más vinculada a la escasez de dólares que cualquier otra cuestión, incluso más que a la propia emisión monetaria, que obviamente se dio en algunos momentos mucha emisión monetaria, que nadie reivindica la emisión monetaria como que es inocua, pero que no es la única razón, porque en definitiva estamos, que ya, si seguimos haciendo, un año vamos a tener la inflación que teníamos con Guzmán, más o menos, cuando se emitía. Dentro de un año no, más temprano que tarde. No sé qué opinan ustedes sobre esta cuestión. No, parece plantearse un poco la tormenta perfecta, porque si lo unimos con lo que veníamos discutiendo en el bloque anterior, y me parece que hay que hacer esa conexión, tenés una situación social que va en picada, que va empeorándose, con un Estado que despliega toda su capacidad represiva y que además asusa algunos fantasmas, del pasado, ¿no? Yo ahí me pregunto, porque en todo lo que contaste recién, Germán, que me pareció muy claro como explicación de lo que estaba pasando, la pregunta que siempre me aparece ahí es, ¿por qué la decisión de ir con un plan que no es un plan, que tiene las patas tan cortas, que tiene esas dificultades de establecerse desde el vamos, aún si no hubiera conflictividad social, que yo creo que podemos
hay que ponerlo también como parte del escenario que estamos considerando. Pues, ¿cómo piensan ustedes o cómo pensás vos, Germán, esto de por qué ir por esa lógica? Que no la tiene, digamos. ¿Es solo por principios? Estamos frente a tipos que directamente dirían, bueno, que vengan los osos y nos comen, como en esa experiencia narcocapitalista, ¿no? Mira, para mí es una pregunta bien interesante y yo tengo, digamos, algunos elementos para pensar cosas que son distintas. Así que yo comparto eso y vemos. Yo pienso en Macri, ¿no? Macri siempre se habla de la coyuntura externa favorable que tuvo el kirchnerismo, el viento de cola, ¿no? No hubo viento de cola más favorable que el de Macri en el sentido de entrada de dólares. Con el endeudamiento que tuvo Macri, entraron dólares en Argentina como en ningún momento de la historia, en tan corto plazo. Porque Macri no pagó nada, solo entró. Así todo, Macri tuvo recesión, 3 años de 4 y tuvo indicadores pésimos en casi todos los sentidos. Estadísticamente fue muy difícil lo que logró Macri, que es que con tantos dólares ingresando haya hecho un gobierno tan malo. Él no logró. Ahora, es interesante eso, porque en el 2018 reventó el tipo de cambio de Macri. Y yo también me preguntaba lo que vos estás diciendo, pero esto no la vieron. ¿Cuánto hay de convicción? ¿Cuánto hay de una convicción ideológica que los enceguece para ver elementos elementales? Digo, la conferencia de prensa, volviendo de Caputo y Bausili, digo, ¿no ven que yo soy un banco? Me dicen que no van a emitir, igual hay un seguro de emisión, pero digo, como señal, están diciendo... El Tesoro tiene que hacer un ajuste. ¿Qué ajuste tiene que hacer el Tesoro? Y un ajuste que ahí sí nunca se hizo en la historia del mundo mundial. ¿Lo van a poder hacer? Y no sé. Bueno, eso genera incertidumbre. ¿Hasta qué punto no ven eso? Y es la convicción ideológica de tenemos que ir por este ajuste y romper todo el Estado que no los deja ver que no va a poder ocurrir. Y tengo otros elementos que me van para pensar lo contrario, digamos, que es que porque Macri tomó esa deuda, pero Macri también decía... si yo ganaba las elecciones del 2019, el acuerdo con el fondo se arreglaba en 5 minutos. Y lo que está diciendo Macri es, yo condicioné la democracia. Si venía yo, no lo pagaba. Si yo perdía, generé este cronograma de pagos para que el que venga no lo pueda pagar. Entonces, pienso, no sé por cuál inclinarme. O hay un convencimiento ideológico, o en parte hay algo también deliberado de destrucción de algo lo más roto posible, volviendo a la discusión de irreversible o no, para que no se pueda arreglar. Digamos, lo que hizo Macri con la deuda externa es condicionar la democracia de una manera fortísima. Y él lo dijo. Claro, el éxito sería el fracaso. ¿No? Desde el punto de vista de la deuda hay un nivel de endeudamiento y de ruptura y de condicionamiento a la política pública y a la política económica que es una cosa que para la democracia va a ser muy difícil de revertir, porque vos tenés que dar, en un contexto de formación de opinión pública muy difícil, tenés que dar una discusión de... ¿Se acuerdan que es muy interesante? Cuando gobernó Alberto Fernández, el PRO mostraba gráficos de deuda bruta donde mezclaba pesos y dólares, ¿se acuerdan? Y decía, Alberto se endeudó más que Macri. Ahora, si vos mostrás ese mismo gráfico, Milei se endeudó en 65.000 millones de dólares en 5 meses y nadie lo muestra, digamos. Es muy difícil después, los tipos te endeudan, vos después no podés gobernar, y es muy difícil después decir, no, me endeudaste vos, yo qué sé. Hay un condicionamiento a la democracia muy fuerte. Entonces yo, la verdad que no podría responderte. Y en términos de intereses, ¿cuáles son los grupos que se benefician con estos planes que fracasan? Que son tan malvados, además. Ahí nos pusimos conspirativos nosotros. No, porque si no hay unos intereses a los que responden estas políticas, es que realmente estamos todos locos. Y yo creo que hay una mezcla de efectivamente gente. Vos usaste antes una palabra que no era terraplanista, usaste una palabra, no sé si disparatado. Yo creo que hay gente, o sea, que el presidente, la biblioteca económica del presidente es una biblioteca económica marginal de toda marginalidad. No hay nadie en el mundo económico liberal, conservador, que tome como referencia a los economistas. O sea, son marginales. Él es marginal. Ahora, después hay muchos economistas y muchas presiones y muchos lobbies de partidos más tradicionales que efectivamente tienen intereses. Digamos, detrás del RIGI hay negocios que son claros. Cuando el RIGI dice los planes de inversión tienen que darse en los próximos 2 años de 200 millones de dólares, está claro que esos planes de inversión ya están hechos. Nadie hace un plan de inversión de 200 millones de dólares en 5 minutos. Digamos. Esos planes de inversión y los sectores estratégicos donde esos planes van a ir ya están hechos y el RIGI permite, y esto es una cosa que yo
pensaba antes y que me parece interesante retomarla por esto de pre-siglo XIX. El RIGI elimina la aduana como instancia colectiva. Les permite a esas empresas no liquidar en el mercado local los dólares derivados de las exportaciones. Es un condicionamiento a la democracia tremendo, porque vos sos exitoso exportando. O sea, el gobierno te endeuda, vos debés dólares. Y después dice a los dueños de los recursos que generan esos dólares que no tienen que traer esos dólares al país. Es un movimiento de pinzas que es increíble. Y entonces ahí sí hay intereses para alguien. Imagínate, vos invertiste en minería, vendés a algún lugar y pactás el cobro en Luxemburgo. Y acá nunca entró un dólar. Claro. No entró al Banco Central, no entró a ningún lado. Claro. Es algo realmente lo que pasó con el RIGI. Sumo una antes de pasar a una cosa así que aparece hoy como de agenda hoy puntualmente, que tiene que ver con que todo pareciera que se dirime también políticamente en la apertura no del cepo. Si algunos piensan, se abre el cepo, se pudre todo, porque obviamente van a ir a comprar todo dólares, se pudre todo, y otros dicen, bueno, lo tiene que hacer ahora porque tiene el 45% o el 50% de imagen positiva, lo hace ahora, no lo va a poder hacer nunca. O sea, yo que no ¿Qué tendrá que ver la imagen positiva con eso? No, dice, porque es algo que se va a pudrir todo. Los dólares no están, siguen sin estar, etcétera, etcétera. Y pareciera que para algún sector de la sociedad, del círculo rojo y qué sé yo, ese tema del cepo es muy importante, o pareciera ser muy importante, y trata de que toda la sociedad diga, che, no, es que no se puede sin el cepo. Claro. Yo necesito comprar dólares también. Necesito comprar dólares. El dólar tiene más imagen negativa. El tema del dólar y la emisión monetaria. Vos sabés que Joaquín, el productor de este programa, estuvo conversando con Ricardo Arauji, que es profesor de esta prestigiosa Casa de Altos Estudios, y le preguntó sobre cómo veía la cuestión económica, y Ricardo muy amablemente nos contestó algo que vamos a escuchar en este tape. Lo económico está muy mal. Está muy endeble. Esto que está en la pregunta me parece correcto. Los tipos básicamente no tienen dólares. Hubieran necesitado, dijeron 20.000 veces que tenían. Milei mostraba el celular y decía, tengo acá 30.000 millones de dólares. Caputo le dijo que también le traía 20.000. Nadie trae nada. El fondo tampoco les pone. Hay una pequeña observación. Está rezando por las elecciones en Estados Unidos porque gane Trump. Se hace la ilusión que si gana Trump, pero Trump asumiría el 6 de enero, lo que para nosotros es otro siglo. Pero si Trump asumiera, podría volver a hacer lo que hizo por su amigo Mauricio, que fue agarrarlo al fondo y obligarlo a que le preste plata a la Argentina. Que el fondo, si hubiera sido una cosa más normal, no le prestaba. Pero eso, quiero decir, eso es una posibilidad remota por ahora. Lo cierto es que no tienen dólares, el campo efectivamente no liquida, el fondo y el campo le piden al gobierno devaluación. El gobierno no quiere devaluar porque su único logro no ficticio para mostrarle a la población es que va bajando la inflación. Todo el resto son versos y cuentos que tienen un público dispuesto a creer cualquier cosa. Entonces están ahí esperando el milagro. Pero la verdad que lo que le puede mostrar más o menos a la gente es, mira cómo está bajando la inflación. Bueno, la inflación ahora va a empezar a subir de vuelta, y ni que hablar que si tuvieran que hacer una devaluación como les están pidiendo, del 30, del 40%, saltan de vuelta los precios, con la diferencia que no estamos en diciembre del año pasado, es decir que uno no puede decir estábamos nadando en la abundancia, pero éramos menos pobres que ahora. El tema es que ahora la gente está empobrecida y se le enchufan un salto en los precios y en las tarifas y en el colectivo y en el tren y en el subte y la luz del 40%, la verdad va a ser una situación insoportable, socialmente insoportable. Yo creo que una vuelta inflacionaria fuerte provocada por una devaluación podría generar una resistencia masiva, o sea, un alto grado de rechazo
al gobierno, más allá de la alienación ideológica y cultural en la que está una parte de la sociedad. Bueno, clarísimo, Ricardo Noski. Como siempre, quiero decir que Ricardo forma parte del staff de Periscopio este año como un docente. Hoy no pudo venir, pero lo tuvimos de esta manera colaborando y dando su opinión, siempre valiosa. ¿Algo que opinar sobre esta cuestión que decía recién Ricardo Noski? ¿Alguna observación que les parezca? A mí, por supuesto, no voy a opinar de economía, pero creo que Ricardo muestra con claridad que esta situación económica, estas medidas, estas políticas, solo se pueden sostener, él dijo, con un público dispuesto a creer cualquier cosa. Para lo cual hacen falta generar unas políticas muy activas que sostengan ese público dispuesto a creer cualquier cosa, ¿no? Y que creo que es parte de lo que hablábamos al principio, y es frente a esas políticas que las universidades tenemos algo para decir, ¿no? Tendríamos que poder decir algo. Sí, yo también me quedé pensando medio en la línea de lo que dice Gaby, porque Ricardo dice, bueno, si se empeora, si hay más malestar económico, puede haber resistencia. Sí. Y a mí la palabra resistencia siempre es la que más me inquieta, porque no sabemos qué sería una resistencia, no sabemos cómo se traduce el malestar, eso no tenemos. Y por ahora empieza a aparecer unos ciertos indicadores de que lo que pasa ante situaciones de malestar en esta Argentina de hoy es más situaciones de implosión, de hostilidad, de aumento de violencia por abajo, y no al modo en que lo vimos en otros momentos del estallido, la explosión. Entonces ahí, que es lo que habitualmente le llamamos resistencia, ¿no? Que son los momentos de confrontación con el poder o con los poderes, pero está apareciendo otra cosa, ¿no? Que me parece que es preocupante y que tampoco, y no le pondríamos el nombre de resistencia, ¿no? Y que el empeoramiento de la situación social, por ahora no sabemos si va a dar lugar a formas de conflicto político resistente, ¿no? Sí, a mí me llama la atención, te dejo a vos, Julia, la velocidad con lo que se dan los hechos. O sea, yo creo que uno puede ir teniendo una vida de mierda, cada vez más de mierda, pero en un proceso muy largo. En este caso me da la sensación de que es un proceso muy acelerado y uno ve, yo vuelvo a sobreinsistir, digo, veo padres con hijos que empiezan a vivir en la calle con cierta cara de perplejidad, de sorpresa, y eso me parece que es muy difícil también de conducirlo también políticamente. Sí, disculpa. Dale, me parece que esta idea de la temporalidad tan comprimida, tan compacta, también nos puede hacer pensar que las cosas no se dan con la suficiente velocidad que uno esperaría. Y yo creo que eso no nos debe engañar, y tenemos que ver los lugares de organización, para no utilizar la idea de resistencia, que me parece que estaba bien ahí resistir a esa idea de usar la idea de resistencia, que está pasando mucho, ¿no? Y al mismo tiempo la perplejidad. La perplejidad yo no la veo tanto en los ciudadanos, la veo más en nosotros. Para mí ahí hay como que estamos poniendo la perplejidad en otro lado. Nosotros, los académicos, los que tenemos que pensar este proceso, estamos todavía perplejos. Parece que no podemos salir de nuestra perplejidad y que no podemos producir una idea más coherente de lo que nos está pasando. Creo que quedó bastante claro acá por todo lo que dijimos, los desafíos que nos plantea este tipo de discurso, este tipo de proyecto, ¿no? Sí, y para mí dos cosas. Una, lo que decía Pia me hizo pensar en que también, digamos, que todo se descomponga rápido, también pone en evidencia que no parece haber del otro lado una dirigencia con la capacidad de conducir algo como salida, y también en algún momento, más allá de... yo no puedo evitar reírme de cierta cuestión del terraplanismo cuando lo veo, puestas en escenas, el tanque, el tipo subido a un taburete y haciendo memes como que es gigante y está subido a una cosa. Ahora, nosotros, y si bien era difícil, y digo nosotros en un sentido amplio, pero hay cosas a las que no le hemos podido dar respuesta también, que explican que haya emergido Milei, ¿no? Porque Milei emerge en las grietas de algo que se fue rompiendo, de lo cual nosotros tampoco tuvimos respuesta para dar, creo, a muchas cosas, quizás otro programa, obviamente, pero digo, esto se descompone, y si hay una dirigencia ahí que tenga la capacidad de conducir algo alternativo, que tampoco eso está, y entonces ahí se abre la pregunta, una cuestión de un abismo o algo medio también
problemático y que asusta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a este primer periscopio streaming raro con mesa redonda, de la cual estuvimos presumiendo un rato largo y pudimos estar apoyados y viéndonos las caras, por supuesto. ¿La han pasado bien? Muy bien. Muy bien. Súper. Esperemos que se repita. Sí. Bueno. Si nos invitan. Si nos invitan. Si nos invitan. ¿Por qué decís? ¿Vos tenés que invitar? No, no, yo no invito a nadie. Acá somos todos parte de este equipo con otros compañeros que hoy no vinieron. Nos caemos por acá. Somos una especie de runfla más amplia que esta incluso. Bueno. Así que bueno, ha sido un placer charlar sobre estas cuestiones. Las cosas estuvieron girando en torno a la política en general, los devenires políticos de este país y la situación económica como un elemento bastante clave. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí conmigo hoy, no estado solo, y a ustedes también que estuvieron ahí del otro lado, si supieran las cosas que se dijeron fuera del micrófono, pero bueno, eso queda para el especial de fin de año. Hasta la próxima. El fin de año 2030.